ha sido enterrado por segunda vez. Los restos del dictador han sido exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de El Pardo. Pedro Sánchez cumple su objetivo 16 meses después de llegar al poder y a solo 17 días de las elecciones. La exhumación convoca a varios centenares de ultras en el cementerio de El Pardo, entre ellos al golpista Antonio Tejero, y su hijo es quien ha oficiado el responso. Han abundado banderas preconstitucionales y gritos de exaltación franquista. Pedro Sánchez muestra su euforia por la exhumación de Franco. Podemos se felicita pero considera que es un acto electoral. El PP dice que hay que hablar del futuro. Ciudadanos se desmarca de este asunto y Vox acusa al gobierno de carroñero. Por lo demás, España sufre los peores datos de empleo desde los tiempos más intensos de la crisis en 2012. En el tercer trimestre del año se han creado puestos de trabajo, pero menos que en periodos anteriores. Vuelve a haber más de 1 millón de familias con todos sus miembros en paro. El vicepresidente del gobierno catalán va a Madrid a pedir diálogo, pero exige amnistía para los condenados y derecho de autodeterminación. Se acrecienta la polémica entre los independentistas por la actuación de los Mossos d'Esquadra frente a los manifestantes violentos. Helicópteros, submarinistas y perros policía trabajan en la búsqueda de las 5 personas desaparecidas durante las lluvias torrenciales en Cataluña. Todas ellas se vieron sorprendidas por el desbordamiento del río Francolí. En las últimas horas ha aparecido un cadáver en la desembocadura del río. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, la exposición más importante que se haya hecho sobre uno de los grandes genios de la humanidad. El Museo Parisino del Louvre reunirá buena parte de la obra de Leonardo da Vinci. Se conmemorará así el 5º centenario de su muerte. Ya se han reservado más de 200.000 entradas. En este 24 de octubre de 2019 hemos asistido al segundo entierro de Franco. Pedro Sánchez se propuso inscribir su nombre en la historia por hacer lo que no hicieron ninguno de sus predecesores en la presidencia del gobierno, ni siquiera Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, fue una de las primeras promesas de Sánchez nada más sacar a Rajoy de Moncloa en una moción de censura. A mediodía, el helicóptero de la Fuerza Aérea Española que trasladaba al féretro ha despegado mientras las cámaras de la realización oficial mostraban un plano casi cinematográfico con la Cruz del Valle de los Caídos de fondo. Finalmente, la voluntad expresada por el gobierno de exhumar a Franco con discreción y sin cobertura informativa se ha sustanciado en la acreditación de casi 500 periodistas. Minutos antes de esa escena, los nietos de Franco habían sacado a hombros el ataúd una vez que exhumado en un ambiente de tensión entre la familia y los miembros del gobierno que estaban presentes. Marino Holgado está en el Valle de los Caídos. Marino, los nietos han mantenido su protesta hasta el final. Hasta el mismo momento en que era sacado el féretro de Franco de la sepultura, cuando una de las nietas, Merry Martínez Bordiú, ha dicho que aquello era una profanación. Lo ha dicho delante de la ministra de Justicia, que ha evitado contestarle. Otro de los nietos, Francis Franco, ha tensado la situación nada más llegar cuando ha intentado introducir en la basílica una bandera franquista sabiendo que no podía hacerlo. Ha tenido que dejarla fuera. El mismo Francis Franco ha permanecido durante toda la exhumación tomando unas misteriosas notas en un cuaderno, seguramente preparando una demanda ante la justicia europea, porque la familia Franco dice que esto no termina aquí. Antes de salir hacia el Valle de los Caídos, por favor, bajen la bandera que la voy a llevar. El nieto mayor, Francis Franco, cogía esta bandera preconstitucional, la misma que ha intentado entrar en la basílica. El gobierno no lo ha permitido y le ha obligado a dejarla fuera. Los 22 familiares han tenido que pasar por un escáner. Dentro ya estaba la ministra de Justicia en funciones para dar fe del levantamiento. Solo 2 nietos, Cristóbal y Merry Martínez Bordiú, lo han visto en primera línea. Y es en ese momento cuando, al parecer, la nieta de Franco ha acusado al gobierno con gritos de profanación. Todo ha sido a puerta cerrada hasta que los nietos y bisnietos han sacado a hombros el féretro. Es el original con el que fue enterrado en 1975. Así lo han decidido a pesar de que, como se ve en las imágenes, está deteriorado. Sobre él, el escudo personal de Franco, una corona de laurel y un ramo con 5 rosas que emulan las de la Falange. El prior bendice los restos y la familia que rodea el coche grita: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
Toda la escena ha sido observada por el gobierno. El féretro ha sido trasladado hasta el helicóptero. 4 personas intentan introducirlo, pero no resulta fácil. Y es el abogado de la familia quien ayuda. Francis Franco, siempre cerca, con un maletín en mano y tomando nota. El gobierno más alejado. Una vez todo listo, han subido al helicóptero, el tiempo lo ha permitido y han volado hacia el cementerio de Mingo Rubio. El momento de la exhumación dentro del templo ha sido presenciado por menos de 30 personas, incluido el prior del Valle de los Caídos. 22 de los asistentes eran familiares del dictador. A la cabeza de todos ellos estaba el nieto mayor, Francis Franco. Junto a él, otros nietos como Carmen, Mariola, Merry, Cristóbal, Jaime o Arantxa Martínez Bordiú, y también bisnietos con sus respectivos cónyuges. Todos ellos vestidos de negro. Los 3 miembros del gobierno se han mantenido a una cierta distancia de los familiares, porque, como les decimos, el ambiente no era precisamente cordial. A primera hora de la tarde, el helicóptero aterrizaba en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Ha sido un vuelo de apenas 15 minutos para recorrer la distancia entre el Valle de los Caídos y el cementerio. A bordo iban, entre otros, un nieto del dictador y la ministra de Justicia. Y según ha trascendido, no se han dirigido la palabra en todo el trayecto. Después, la familia ha acusado al gobierno de profanar la tumba de Franco. En el cementerio se han reunido unos cuantos centenares de ultras que han pretendido convertir el entierro en una exaltación del dictador, con banderas preconstitucionales e incluso con la presencia del golpista Tejero. Elena Salamanca está en ese cementerio del Pardo. Elena. Adelante, Elena. Así terminaba la reinhumación de Franco aquí en el cementerio de Mingo Rubio, con una ofrenda de flores y también con esos cánticos de cara al sol, pero con las puertas ya cerradas. La familia ya se había ido de aquí, aunque antes de hacerlo ha querido denunciar ante los medios de comunicación el trato recibido por el gobierno. Eso sí, dicen que solo al final, cuando han querido revisarles los teléfonos móviles personales. Todos han pasado aquí alrededor de 1 hora. El coche fúnebre llegaba como a las 3 menos cuarto de la tarde, y ya en el Panteón se ha celebrado ese acto religioso cooficiado por el prior del Valle de los Caídos y también por el sacerdote Ramón Tejero, el hijo del golpista Antonio Tejero. Aún no habían exhumado a Franco y los exteriores del cementerio del Pardo estaban así. Decenas de personas, entonando el cara al sol, esperaban la llegada de los restos del dictador. Para rendir honores a Franco. Le estaremos eternamente agradecidos. Venían con banderas y coronas de flores desde distintos puntos de España. ¡Arriba España! Entre la multitud estaba él, el golpista Antonio Tejero, que llegaba entre aplausos. Momentos de tensión cuando algunos manifestantes han agredido incluso a periodistas. ¿Estás bien? Hay quien ni siquiera quiere hablar con la prensa. No me voy a dar la vuelta, es que yo vengo a lo que vengo, no vengo al circo. A las 2:30 llegaba el helicóptero con los restos de Franco. Allí la familia trasladaba el cuerpo al coche fúnebre que ponía rumbo a Mingo Rubio. En ese punto se apagaban los focos y empezaba la ceremonia de reinhumación privada. La familia denuncia que la policía les haya registrado los móviles porque sospechaba que alguien estaba grabando el acto. Nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado. No nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar. A su salida repartían un comunicado en el que califican de profanación la exhumación. Reconocen que en la ceremonia se ha exaltado el franquismo y se ha reconocido al dictador como un cristiano ejemplar y un buenísimo católico. A su salida del cementerio, la familia se encontraba con este homenaje a las puertas, que ha seguido por la tarde tras otra misa. Y a las puertas del cementerio de Mingo Rubio se han producido momentos de tensión, especialmente cuando ha llegado el golpista Antonio Tejero. Entre insultos y empujones a la prensa, nuestra compañera de Antena 3, Concha Olmos, ha sido agredida por algunos manifestantes. La exhumación en el Valle de los Caídos y el entierro en el Pardo se han realizado siguiendo un protocolo marcado por Moncloa. José Sáez. Sí, todo estaba previsto y medido según las directrices del gobierno para retransmitirlo en directo. El momento que no han podido ver las cámaras es este que les mostramos. El proceso de exhumación en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos. Bajo una carpa, los técnicos han levantado la losa de 1.500 kilos y han sacado el féretro con una estructura de zinc en su interior que conserva el cuerpo momificado. Una operación de la que han sido testigos 2 nietos del dictador, Cristóbal y Merry, también la ministra de Justicia y el prior, que ha realizado un responso.
Y lo que sí se han visto son estas pintadas con las que ha amanecido hoy el monumento que recuerda a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE en Madrid. También en la iglesia de San Nicolás de Valencia se han encontrado pintadas con mensajes de ultraderecha como estos que vemos. Moncloa lleva meses tratando de darle valor político histórico a la decisión de exhumar a Franco y finalmente la exhumación se ha producido a solo 17 días de las elecciones. El presidente en funciones ha leído un mensaje al país sin preguntas y a la hora de los informativos de televisión del mediodía. Carolina Verdú, Pedro Sánchez ha dicho que se pone fin a una afrenta moral. Sí, reconoce que ha sido un proceso largo. De hecho, en una ocasión Pedro Sánchez llegó a verbalizar que cuando tomó la decisión de exhumar a Franco no creyó que fuera a ser tan complicado, pero ahora lo ha conseguido y asegura que se ha dado un paso más para la reconciliación y el gobierno piensa ya en los siguientes pasos porque entre sus planes están, por ejemplo, reubicar la tumba de José Antonio Primo de Rivera, enterrado también en el Valle, para que no tenga un lugar preferente o, como ha dicho Sánchez, identificar a las más de 34.000 víctimas enterradas allí. Hoy Sánchez ha tenido que defenderse de las críticas de electoralismo que ha recibido, asegurando que el gobierno ha exhumado a Franco cuando ha podido legalmente. Comparece a las 3 de la tarde, una intervención de pocos minutos y sin preguntas para mostrar su satisfacción. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Ha sido su gran promesa de gobierno. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y lo ha conseguido a tan solo 18 días de las elecciones. El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía, era un agravio a nuestra propia democracia, la democracia española. Además, la fecha para la exhumación coincide con la publicación de los últimos datos de empleo, pero Pedro Sánchez siempre ha negado que lo haga para sacar rédito electoral. Yo, fíjese, no lo miro en esos términos y de verdad lo digo con toda sinceridad, lo miro más en términos históricos. Aunque nadie en el PSOE niega que esta puede ser una carta para tratar de mejorar los resultados el 10 de noviembre. Después de lo ocurrido en Cataluña la semana pasada, ahora la exhumación de Franco se convierte también en asunto de campaña. El PSOE espera que se disparen sus opciones electorales después de lo ocurrido hoy y la oposición, incluida Podemos, acusa a los socialistas de convertir la exhumación en un espectáculo electoralista y de permitir un acto de exaltación del franquismo. Este es el vídeo del PSOE con fondo musical en el que el presidente del gobierno coloca un ramo de flores ante la placa que recuerda a las 13 rosas. Los socialistas creen que con la exhumación de Franco se ha dignificado la democracia. Podemos también se alegra de la exhumación, aunque ha visto en ella un acto electoralista del PSOE. Lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. Un mensaje similar al de Esquerra. Hoy aún se vota a Franco. Los independentistas quieren que comparezca la ministra de Justicia en el Congreso para que explique lo que consideran que ha sido un acto de exaltación franquista. Un acto obsceno, dice el PNV. Ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. En el otro lado está Vox, que con este símil intenta sacar provecho de la exhumación. Quien remueve a los muertos acaba pagándolo, como con la maldición de Tutankamón. Para Ciudadanos hablar de Franco no es una prioridad. A partir de hoy, Sánchez ya no va a hablar más de los huesos de Franco. El PP dice que hay que mirar al futuro, no al pasado. Y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes. Insiste en que el 10 de noviembre se vota sobre el futuro de los españoles. Los medios internacionales también han seguido con mucha expectación esta imagen, la salida del féretro del Valle de los Caídos. Han sido más de 60 medios de 17 países distintos y así lo han contado. Iniciativa de Francisco Franco. Spain's former dictator Francisco Franco. Francisco Franco honvóinak exhumálása. Familia Franca. Hoy se ha hablado de Franco en muchos idiomas. Periodistas de 17 países han cubierto una noticia que ha acaparado minutos en los informativos de televisión. Y también, por supuesto, titulares en los medios escritos. Unos ponen el foco en la batalla legal previa. Otros en lo histórico de la ocasión. Un día histórico para España y un día muy simbólico y además en campaña electoral. Hemos recibido muchísimas cartas, comentarios de lectores, entonces hemos pensado que era un tema que queríamos cubrir. La noticia ha irrumpido también sonoramente en el Parlamento Europeo. El discurso de un eurodiputado socialista que celebraba la exhumación se vio interrumpido con gritos.
Los exabruptos fueron atribuidos a eurodiputados de Vox. La formación política lo desmiente. Una vez exhumado Franco, los planes de Pedro Sánchez no terminan aquí. Ahora hay nuevos planes para el Valle de los Caídos. Pretende cambiar el objetivo con el que se construyó en su día y exhumar los restos de quienes están allí enterrados si lo solicitan sus familias. ¿Y qué pasará ahora con el Valle de los Caídos? Está previsto que se reabra el próximo martes, una vez acabadas las obras de reacondicionamiento. Las entradas para ese día ya están todas vendidas. ¿Y después, cuál será su futuro? La primera vez que se habló de su resignificación fue en 2011. Un comité de expertos recomendó que se reconvirtiera en un lugar para la memoria, sin poner en duda la continuidad de la basílica como lugar de culto. Pero en esto los partidos no se ponen de acuerdo. Será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí. Convertir el Valle de los Caídos en un cementerio nacional. Un lugar de la memoria en la que reescribamos la historia. Los nacionalistas abogan por acabar con el monumento. Y con el féretro en el panteón familiar de Mingo Rubio, la cuestión es si se podrá visitar. El cementerio pertenece a Patrimonio Nacional y lo gestiona el Ayuntamiento de Madrid. Es público y por eso no se puede prohibir el acceso al recinto, pero sí están prohibidos los actos de exaltación del franquismo. Solo podrán acceder al panteón la familia, y eso sí, pidiendo permiso porque las llaves las custodia el cementerio, la Delegación del Gobierno y Patrimonio Nacional. Una de las críticas que ha recibido hoy el Gobierno es la de haber fijado la exhumación de Franco para este 24 de octubre con el fin de opacar los datos del paro que hoy se iban a conocer y que previsiblemente serían malos. Y en efecto son malos. La EPA del